Nosotros, al hablar de inteligencia de negocios, debemos de entender que la inteligencia de negocios o business intelligence me permite transformar los datos en información. Acá está la clave. Acá venimos a hablar de lo que vendría a ser la parte de estrategia. Y esto es importantísimo porque acá es donde ya empezamos a hablar de lo que vendría a ser conocer mi empresa a través de la tecnología y las herramientas que yo tengo. Entonces, al principio de lo que vendría a ser este siglo, nuestro, nuestro sistema a través de cubos o lab ya podrían ir siendo satisfechos. En esa época nosotros pudimos haber eh, trabajado tranquilamente con esta herramienta, pero hoy ya podemos darnos cuenta de que eso es obsoleto por el dato, cómo llega el dato. Inclusive podemos hablar de datos de texto plano, o sea, también acá hay un trabajo, un proceso que hacer, hay una secuencia para llegar a esto de forma ordenada y de aquí pasar a lo que vendría a ser el modelado de datos y después el análisis, ¿verdad? Eh, ya entregar esta información, estos tres procesos que estamos hablando, es lo que en la parte de consultoría cuesta que el cliente entienda. ¿Por qué? Porque la gente cree que al tener el dato, ya está, ya ganó. Espérame. Bueno, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a ir arrancando. Les pido que vayan poniendo mute en sus micrófonos, por favor. Vamos a ver la presentación de nuestro webinar. Nuestro webinar está enfocado en explicar lo que vendría a ser el Business Intelligence y para qué sirve la herramienta de Power BI, que es la herramienta que nosotros utilizamos como consultoría, ¿sí? Nosotros somos una empresa que no estamos fusionando. Está el señor Enrique Rojas, que ya tiene más de 10 años trabajando en el ramo de lo que mucho más de 10 años, desde el 2008 o más, 2006, en el ramo de lo que vendría a ser la capacitación empresarial. Yo estoy trabajando con él desde el 2008 como instructor de lo que vendría a ser Excel a nivel empresarial, todo lo que era Excel. A partir del 2017 comencé a trabajar en todo lo que vendría a ser Business Intelligence y empecé a trabajar en todo lo que vendría a ser modelado de datos, que me apasionó y bueno, me fui especializando en esta nueva, como estaba hablando hace rato al compañero, en esta nueva área, en esta nueva ciencia, esta nueva forma de ver las cosas, porque el Business Intelligence siempre existió, ya de hecho es algo de los 90 que se trajo del mundo militar hacia la parte empresarial y es como para conocernos mejor, conocer mejor las estrategias de mercado y conocer al oponente. Nosotros con lo que estamos haciendo es traer eso a la tecnología o con la tecnología que contamos hoy. Es lo que nos va dando un plus o un handicap un poco más interesante. Desde el momento en que agarramos esa teoría militar o esas estrategias militares del autoconocimiento y también lo llevamos a lo que vendría a ser el conocimiento del campo, del mercado, bueno, lo metemos dentro de lo que vendría a ser las tecnologías y bueno, se abre un mundo nuevo para poder llegar a tener datos e información en tiempo real primero, y hoy en día ya podemos hablar de lo que vendría a ser con el data mining o todo lo que vendría a ser el data analytics, ya hacer un poco de futurología o proyecciones de lo que vendría a ser el comportamiento del mercado, no solamente de tu empresa, sino que del mercado donde estás trabajando, ¿sí? Con pequeñas informaciones bien ordenaditas, uno ya puede ir trabajando, puede ir generando este tipo de, de información ordenada que nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, aquí tenemos nosotros lo que es nuestra empresa, nuestro emprendimiento se llama eTeams o Business Intelligence Teams.
equipo de inteligencia de negocios, estamos trabajando en todo lo que vendría a ser inteligencia de negocios, así como también queremos ir incursionando en el área de ciberseguridad. Hoy nos toca hablar de inteligencia de negocios y qué es la inteligencia de negocios y por qué debería de tener un sistema de business intelligence. Vamos a avanzar. Acá están justamente las preguntas, ¿verdad? ¿Qué es la inteligencia de negocios o business intelligence en sus siglas en inglés? ¿Y por qué me debe de interesar? Nosotros, con la tecnología que estamos teniendo hoy, creo que esta tiene una respuesta única, ¿verdad? Me debe interesar porque la cantidad de información que yo estoy manejando y teniendo hoy en día es abrumadoramente grande y totalmente diferente a lo que hubiera sido hace 20 años atrás, más o menos, ¿verdad? ¿Cómo encontrar las oportunidades? Que justamente lo que estamos hablando, ¿cómo encontrar las oportunidades dentro de un mar de datos con Business Intelligence? Los desafíos de las organizaciones en una arquitectura de Business Intelligence y los componentes de las soluciones Business Intelligence. Nosotros, al hablar de inteligencia de negocios, debemos de entender que la inteligencia de negocios o Business Intelligence me permite transformar los datos en información. Acá está la clave, para mí aquí está la clave. ¿Okay? La clave está en poder, esta es la clave de todo lo que vendría a ser Business Intelligence, transformar los datos en información. Para mí esto es vitalísimo, es esencial dentro de todo lo que vamos a hablar hoy. Esto es lo que tienen que llevar a su casa. ¿Qué datos tienen ustedes y en qué formato tienen sus datos dentro de la empresa? Y cómo ese dato se convierte en información para vos. Hablemos de un ejemplo práctico. Sin hablar de computadora, ¿yo puedo hacer Business Intelligence sin computadora? Sí. Solamente necesito un lápiz, un papel y ya está. ¿Qué yo puedo darme cuenta al hacer Business Intelligence? Yo puedo decir, bueno, estoy enseñando Power Query, Power BI, Power Pivot, que son herramientas de Business Intelligence desde el 2017. Desde el 2017, el nivel de consultoría es mucho menor que el nivel de capacitación. O sea, la cantidad de capacitación que hay es mucho mayor que la cantidad de consultoría que te solicitan, o sea, que me contraten a mí como consultor. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder fomentar la consultoría? Y justamente dentro de ese esquema nace esta necesidad. ¿Por qué? Porque yo hice mi estudio de mercado, hice mi análisis y me di cuenta de que la mejor forma de poder llegar al cliente final y poder convertir al estudiante en un potencial cliente de consultoría es justamente haciendo una capacitación y ofreciendo estos webinars gratuitos para que la gente empiece a comprender que esta herramienta va a hacer que ellos ganen más dinero o ganen más tiempo. Y el tiempo es dinero, igual. Entonces, a eso tenemos que enfocarnos y para eso tenemos que hacer. Entonces, es ver qué información tenemos, en base a esa información, datos tenemos y convertirla en información. Podemos tomar decisiones adelantándonos al mercado utilizando según el análisis de nuestra información. Esto también es importante resaltar que es según el análisis de nuestra información. Con el solo hecho de analizar el movimiento de mi información de años anteriores, comparándolo con el año en curso, yo ya puedo ir dándome cuenta la tendencia que voy a tener en función a cada periodo del año, según mi producto. Inclusive teniendo en cuenta, y eso les digo por experiencia, por lo que estuve viendo y analizando en empresas paraguayas, el impacto de la pandemia no fue tan... Hubo un déficit, eso sí, pero no fue tan catastrófico como en otros países, entre lo que era antes de la pandemia, durante y después de la pandemia. Durante la pandemia, el paraguayo se adaptó muy fácilmente a
a lo que vendría a ser la parte de hacer negocios online y de comenzar, pese a que la tecnología en Paraguay no está muy a favor de este tipo de negocios. El paraguayo se ingenió para poder hacer este tipo de negocios. Inclusive a nivel de casas, a nivel de tu casa, ¿qué pasó, Marcelo? El, a nivel de casas, a nivel de lo que vendría a ser tu hogar, mucha gente que quedó sin trabajo empezó a vender cosas a través del Facebook, a través de esto, que lo otro. Entonces esa información la tenés en el Facebook. Ah, bueno. Entonces sí, forzó, claro que sí. O sea, todo cambio, pero el paraguayo fue muy versátil y llevó el comercio a la parte virtual sin problema y pudo hacerlo. Mucha gente está quedando, de hecho, nosotros mismos estamos quedando con el formato de capacitación virtual y estamos teniendo mucho más éxito en el formato de capacitación virtual que en el presencial. La gente ya se da cuenta que puede ahorrar tiempo sin salir de la casa recibiendo la misma información e inclusive con la ventaja de recibir las clases grabadas. Entonces, como este tipo de mercado, hay muchos mercados que salieron ventajosos, comprando, vendiendo, haciendo, la gente se ingenió y lo hizo. Y toda esa información la tenemos en las redes sociales, las tenemos en los correos, esas son informaciones que podemos descargar, podemos darnos cuenta de que el mercado paraguayo recibió el impacto, pero se repuso. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que la población en Paraguay en sí, que es netamente comercial, pudo sobrevivir gracias a su versatilidad de cambiar de campo de mercado, el campo presencial o físico al campo virtual. Eso es un análisis. Eso es un análisis hecho a través de estas herramientas. Permite a la alta gerencia, a la parte de directorio corporativo, tener información en tiempo real. Este tiempo real es clave. Si yo conecto mi análisis de Business Intelligence, sea en la plataforma que sea, a una base de datos mía o a una red social mía, que yo necesito tener información real del movimiento de mi empresa a la hora, eso se actualiza al tiempo real. No hay ninguna hora. Yo puedo ver hoy cómo está mi facturación en este momento. Puedo ver mi inventario en este momento. Puedo pedir un corte de inventario a la fecha, a la hora. Entonces eso es importantísimo poder manejar. Acá les estoy poniendo tips importantes para comprender el poder que ofrece esta palabra. Estamos hablando de transformar datos en información, ¿verdad? Estamos hablando de lo que vendría a ser hacer nuestros análisis de nuestra propia empresa y tenerlo todo en tiempo real. Esos son datos importantísimos a la hora de trabajar. ¿Sí? Bueno, vamos a ir apagando los micrófonos, por favor. Entonces, ¿por qué debemos de tener, un sistema de Business Intelligence? Porque las estructuras se volvieron más complejas. Eso es totalmente real. Se volvieron muchísimo más complejas de hace 20 años atrás, 15 años atrás. Aumentar el nivel de comunicación. Al aumentar el nivel de comunicación entre las empresas, entre las redes, se crean nuevas empresas, se crean una nueva forma de analizar los datos y vos podés encontrar nuevos modelos de negocio. Y esta palabra vuelve a ser importante y vuelvo a remarcar esta palabra, nuevos modelos de negocio, que es lo que estuvimos hablando con respecto a Paraguay, ¿verdad? Que Paraguay se ayornó el tema de la pandemia y tuvo la fuerza para poder aceptar el nuevo modelo de negocio y adaptarse y trabajar. Almacenar los datos de forma constante y abundante. Acá es donde entra la palabra de Big Data. Mucha gente habrá escuchado lo que es Big Data.
eh, lo que pasa con el tema de los Big Data, no es que cualquier empresa puede comprarse una cantidad de computadoras gigantesca y tener su granja de servidores y tener su Big Data. El Big Data no solamente permite información de una sola fuente, sino que el Big Data permite información de distintos orígenes, y al llegar eso se hace un clustering, o sea, son varias cadenas de servidores que van trabajando para lo que vos estás queriendo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Acá venimos a hablar de lo que vendría a ser la parte de estrategia. Y esto es importantísimo porque acá es donde ya empezamos a hablar de lo que vendría a ser conocer mi empresa a través de la tecnología y las herramientas que yo tengo para poder tomar decisiones, ¿verdad? O sea, lo importante es comprender que hoy tenemos estructuras muy complejas y que la tecnología y que las técnicas de años anteriores me permiten a mí acumular estos datos necesarios y convertirlo en información útil. Si yo pues datos de forma fácil y ágil, es gracias Enrique. Entonces, fácil y ágil, eso hace que se cumpla el objetivo de lo que vendría a ser la inteligencia de negocio, ¿verdad? Toda esta información grande, pesada, reestructurada, abundante y que no para, porque constantemente vamos teniendo información dentro de lo que vendría a ser nuestro Big Data, dentro de nuestro Data Warehouse. Eso va saturando, pero también tenemos que tener la capacidad intelectual a nivel de técnicas, a nivel de tecnología, de poder transformar esos datos desordenados en información útil para la empresa. Y ahí es donde entramos nosotros y capacitamos a las empresas, al personal de las empresas, y ofrecemos nuestra consultoría de la misma manera. Sigamos. Vamos a hablar aquí de un proceso, una evolución, se me adelantó acá el amigo, un proceso de una evolución del dato hasta convertirlo esto en información útil. Viendo. Para poder llegar a lo que vendría a ser una información desde un dato, estos datos deben entrar de forma ordenada a lo que vendría a ser la parte de reportes o base de motores de base de datos o tablas. ¿Por qué puse estos tres? Porque dentro de estos reportes podemos encontrar los famosos cubos OLAP, que al principio de este siglo, en el año 2000 al 2010 más o menos, eran muy requeridos, eran muy famosos, y se solicitaba mucho al área de informática que se le prepare el cubo de tal cosa, el cubo de tal cosa. Entonces al principio de lo que vendría a ser este siglo, en su primera década, nosotros pudimos darnos cuenta de que nuestro sistema, a través de cubos o lab, ya podían ir siendo satisfechos a la hora de trabajar, porque uno le solicitaba al área de informática que le prepare el cubo para ventas, o el cubo para la parte de recursos humanos, para ver cómo estuvo produciendo cierto o cual empleado, ¿verdad? O cierto grupo de vendedores. Entonces, en esa época nosotros pudimos haber trabajado tranquilamente con esta herramienta, pero hoy ya podemos darnos cuenta de que eso es obsoleto. ¿Por qué? Por una simple razón. Si nosotros vamos a estar dependiendo del área de informática exclusivamente para poder decir, necesito este dato, cada vez va a ser más lento, Pero aquí es donde nosotros vamos trabajando y vamos dándonos cuenta de la evolución que vamos teniendo, que hoy en día podemos acceder a través de
Power Query, por ejemplo, a bases de datos como SQL, Postgres, podemos trabajar con Oracle, con cualquier tipo de base de datos, y yo mismo ir generando mis propios reportes desde mi computador, cualquiera de ustedes. Y eso es importante, que ya no voy a estar necesitando de un área de informática para poder trabajar con lo que vendría a ser la parte de inteligencia o sea, modelado de datos, que vendría a ser modelado de datos. El conocimiento, bueno, ya me lleva más a la parte de analítica, y acá es donde se empieza a ordenar los datos de una forma en donde la empresa necesita y requiere cierta información. Entonces, esa información tiene algo que se llama la pregunta de negocio, que también vamos a ir trabajando. ¿Qué es lo que quiere en función a qué quiere y en función para qué quiere? Entonces, ahí nosotros organizamos, ordenamos y entregamos para que se pueda, para que los profesionales de sus áreas respectivas puedan hacer sus análisis correspondientes. Y después lo que vendría a ser el data mining, ¿verdad? O las visualizaciones, donde ya podemos ir viendo el data mining y las visualizaciones, ¿verdad? La minería de datos. Nosotros ya podemos ver y ver toda la información en conjunto, ver todos los datos en conjunto, y ya podemos hacer proyecciones, que es el objetivo final. Ok. Acá tenemos las herramientas, la arquitectura del sistema de Business Intelligence, y acá podemos darnos cuenta de lo que le estoy hablando, de lo que le estoy contando. Acá tenemos los ETR, que vendrían a ser, que vamos a estar hablando un poquito de lo que vendría a ser esto, la forma de compilar la información, distribuirla y entregarla para trabajar y modelar en datos. Acuérdense que acá estamos trabajando de datos, acá lo estamos modelando, y acá ya es información útil. Esta es la secuencia de lo que estamos hablando en sí. Dentro de lo que estamos hablando, esto vendría a ser lo que estábamos diciendo recién. En palabras, ahora ya lo podemos ver. Tenemos el dato, cómo llega el dato. Inclusive podemos hablar de datos de texto plano, o sea, planillas. Que hay que hacer un tratamiento. Mis alumnos ya saben que yo no quiero planillas, quiero tablas, ¿sí? Y ya también acá hay un trabajo, un proceso que hacer, hay una secuencia para llegar a esto de forma ordenada, y de aquí pasar a lo que vendría a ser el modelado de datos y después el análisis, ¿verdad? Ya entregar esta información, estos tres procesos que estamos hablando, es lo que en la parte de consultoría cuesta que el cliente entienda. ¿Por qué? Porque la gente cree que al tener el dato ya está, ya ganó, ¿verdad? Y ya es cuestión de convertirlo en un modelo de datos y de ahí convertirlo ya en información. Sin embargo, no es así. Nosotros tenemos que tener esta información, tratar de perder la menor información posible, porque al recibir la información desordenada, muchas veces las empresas te lo pasan en Excel. Estamos hablando de empresas grandiosas. Yo estoy trabajando con empresas grandes que tienen la información en Excel, y muchísima información en Excel. Inclusive desde lo que vendría a ser la creación de sus productos hasta lo que vendría a ser sus ventas, tiene todo en Excel. Y eso, para llevarlo a un modelo de datos, toda esa información en Excel tiene que estar convertida en tabla. Primer problema. Y segundo problema, que generalmente la gente no trabaja en formato tabular. Generalmente la gente ya proyecta lo que quiere como resultante, y así como resultante te lo entrega, ¡pum!, en seco. Y bueno, tenemos que hacer el trabajo de ordenar el dato, de prepararlo en forma tabular, de ver si tenemos en forma de correo electrónico, si tenemos en forma de texto, si tenemos en forma de documento, en forma de PDF, y transformar todo eso en una sola base de datos que puede ser Excel. Una vez que vos tengas en Excel, ya puedes pasar a Access, ya puedes pasar al SQL Server, ya puedes pasar donde vos quieras. Y después ya podemos ir trabajando en lo que vendría a ser la parte del proceso de ETL y completar el proceso de ETL y almacenar para su modelado, ¿verdad? Aquí en el modelado de datos es donde
empieza a tallar el tema de la pregunta de negocio: ¿qué quiero? ¿Para qué quiero? ¿Cómo quiero? ¿Y cuándo quiero? Esas preguntas no se olviden. Esas son preguntas claves a la hora de trabajar, porque me ayudan a hacer mi modelado de datos. Yo puedo tener un origen de datos, pero estas 4 preguntas hacen que yo pueda tener de una planilla o de una base de datos, pueda estar teniendo, no sé, 7, 8 modelos de datos. Y de esos 7, 8 modelos de datos, voy a tener otra vez a su vez 3, 4 o 5 visualizaciones ya como para hacer la parte de analítica. Se entiende cómo esto empieza a explotar, y ahí es donde empezamos a hablar de Big Data, ahí es donde empezamos a hablar de una información grande, de un caudal grande de información. Ya es información, un caudal grande de datos, un caudal grande de información. ¿Ok? Seguimos. Aquí está el proceso de ETL y qué es Power Query. Aquí ya empezamos a hablar de nuestra herramienta o la herramienta que nosotros utilizamos. ¿Por qué utilizamos Power Query? ¿Por qué utilizamos Microsoft? Power Query se encuentra en Excel y se encuentra en Power BI. ¿Por qué usamos eso? Porque todo el mundo termina usando Excel. Si sos un ingeniero de la NASA o sos un zapatero, terminas usando Excel. Y lo que nosotros queremos es que el cliente él mismo pueda gestionar o pueda entender cómo va su negocio, porque el profesional, el mejor profesional para decirte cómo va tu negocio sos vos, no hay otro. Yo te puedo entregar la información, te puedo dar una estadística, te puedo decir, bueno, mira, según esto es así, pero el que tiene la experiencia es la persona que es dueña del negocio, que es dueña del trabajo. O si, bueno, si estamos hablando de entes públicos, es la misma cosa, ¿no? Entonces, lo importante aquí es entender qué es un ETL. ETL es para extraer información, transformar información y almacenar información, que es lo que estábamos hablando aquí. ¿Sí? Acá termina el proceso de ETL, gente. Acá empieza, acá termina. Entonces, este proceso de ETL tenemos una herramienta que se llama Power Query. Power Query trabaja dentro de Excel. ¿Qué me permite hacer? Me permite acceder a cualquier base de datos, cualquier, inclusive si no tenés, puedes bajar algunos plugins de Microsoft y puedes trabajar con bases de datos raras que de repente podés encontrar en el mercado. Pero yo hasta ahora no encontré ningún problema. Ya trabajé con Postgres, con MySQL, con SQL Server. También ya trabajé en un esquema de lo que vendría a ser un sistema viejo que estaba en Oracle, un sistema nuevo que estaba en SQL Server, y traje información de ambos lados desde Power Query para Power BI. Y Power BI analizaba la información vieja de Oracle y la información nueva que era a través de SQL Server con SAP. Entonces, eso ayuda y le ayudó bastante a la empresa en no estar gastando mucho dinero en pasar de Oracle a SQL Server, que era como, no sé, como pasar de una Ferrari a un Golcito. ¿Ok? Entonces lo que hicimos fue poner a un intérprete en el medio y traer información de ambos lados. Y esa información es este señor, Power Query. Desde Excel, desde Power BI. Todos tenemos Excel. Todos tenemos Power Query. Todos tenemos Power Query. Si vos tenés Excel 2016 para arriba, entra en datos y vas a acceder a Power Query. ¿Ok? Después te enseño a usar. Depende de vos. Y esto es lo que estamos hablando. Este es el esquema. Cualquier información que vos tengas de cualquier origen de datos, lo metes dentro de Power Query y lo convertís en una tabla en Excel. O lo convertís en una visualización en Power BI. Acá está el proceso. Acceso a la base de datos en tiempo real. Eso es información de vuelta importante, tiempo real. ¿Ok?
trabajamos en Power Query, modelamos el dato y entregamos como resultante. En este caso puse como Excel, pero también puede ser Power Query. Acá volvemos a hablar del proceso, ¿sí? La parte de lo que vendría a ser recolectar, procesar, almacenar y distribuir. Acá tenemos todo. Es así de sencillo. Acá está toda nuestra ciencia nueva. Nuestra nueva ciencia, como yo le digo nueva ciencia, le digo a la gente, por más de que hay muchos colegas informativos de, pero esto ya, sí, pero para la gente que no es informática, esto es nuevo, se está ayornando. Entonces vamos a analizar y vamos a trabajar. Acá hay gente que no es informática, que puede hacer esto a partir de hoy, sin necesidad de usar ¿cómo te voy a decir? La ciencia de la informática para esto, sino que usando un poco de lógica y ordenando sus datos, capacitándose un poquitito, y a partir de ahí ya puede ir yendo a donde quiera y entregar. Por un lado te sirve la información para poder hablar con una persona, con un profesional de informática, con el área de informática, en términos que te va a entender. Segundo, vas a poder entender lo que querés hacer, cuándo querés hacer, por qué querés hacer y cómo lo querés. Acuérdense de eso. Entonces, esto es importantísimo. Ahí es donde estamos apuntando. ¿Ok? Seguimos. Acá va al fin lo que quería hablarle de la pregunta de negocios. La pregunta de negocios, vamos a ver que lo que vendría a ser la información para medir. Yo necesito una información que tiene que ser cuantitativa, que puedo medir. Puede ser cantidades, puede ser tiempo, puede ser costo, venta, puede ser pérdida, o sea, no importa. Puede ser personas, salarios, puede ser una cantidad. Yo tengo que medir algo. ¿Sí? Eso es lo importante. Para poder saber qué es lo que ocurre, qué es lo que voy a hacer, cómo me voy a organizar, cómo voy a hacer. Después vamos a hablar de estos 3 puntos que me van a dar la perspectiva de lo que yo quiero crear. ¿Sí? Descripción del escenario, argumento y filtro. Esto, descripción, argumento y filtro. Estas 3 palabras son vitales. ¿Para qué? Para que yo pueda entender esto. Si yo hago una pregunta de negocio, monto vendido en tienda A en mayo del 2019 en la categoría de bebidas. Esto es una pregunta de negocio. Yo puedo acceder, de hecho tengo que acceder al producto, pero solamente bebidas del año 2019 y solamente de la tienda A. Y tengo que ver el monto vendido. No estoy pidiendo la cantidad de artículos, no estoy pidiendo solamente montos vendidos por bebida. Entonces ahí yo puedo hacer un ranking, ahí yo puedo hacer cuál fue el que se vendió menos, en qué temporada se vendió más, en qué temporada se vendió menos, qué producto subió mucho de precio en función a todo el año 2019. O sea, puedo hacer una cantidad de visualizaciones de esto que es impresionante. ¿Se entendió la importancia de la pregunta de negocios, chicos? Esto es importantísimo. Acá es donde está todo el Business Intelligence, aquí. ¿Okay? Y acá ya tenemos nosotros lo que vendría a ser nuestra herramienta y cómo se va presentando el esquema. Acá está lo que nosotros ofrecemos como empresa, que vendría a ser la consultoría de Business Intelligence, una consultoría comercial y una consultoría estratégica. Le voy a estar pasando en un WeTransfer adjuntado este documento para que ustedes lo tengan a mano. ¿Sí? Vamos a ir pasando porque el tiempo corre. Este es nuestro esquema de trabajo. Nosotros primero trabajaríamos la parte de lo que vendría a ser el relevamiento, que depende mucho de la... Gracias, Enrique.
Depende mucho de la empresa, de la versatilidad, del orden. Te puede durar entre 1 y 2 meses esta primera etapa, depende mucho. La segunda etapa, que vendría a ser el modelado de datos, acá trabajamos y dependemos muchísimo de trabajar o interactuar con el área que esté trabajando con nosotros dentro de la empresa. Y también depende mucho el tiempo de duración de esa relación o de cómo estén los datos. Se pierde muchísimo tiempo. Yo estoy trabajando ahora con una empresa que los datos están en Excel y no hay que perder esos datos, son datos muy delicados, son muy importantes y el trabajo es lento, es tedioso y todavía no pasamos de esta etapa, pero es muy lento porque no puedo perder información. Todavía no puedo hacer mi magia, pero ya se está dando, se están viendo los resultados del orden y eso es importantísimo. Y después se trabaja con el modelado de datos y después ya viene la analítica, la parte del análisis de Business Intelligence, que acá sí ya es más agradable trabajar, ya es más bonito ver el trabajo, ¿verdad? Porque ya uno empieza a ver las visualizaciones, ya empieza a hacer los análisis, ¿verdad? La capacitación, acá podemos ir viendo cuál vendría a ser la estructura de la capacitación y lo que vendría a ser la parte de Business Intelligence, de inteligencia de negocios por. Entonces, esto vendría a ser nuestra primera visualización, nuestro primer esquema. Les quiero mostrar uno que generalmente uso para mis clases, pero es importante porque ayuda a entender cuál es una de las ventajas de utilizar Power Query y Power BI. Si nosotros vamos a ver una base de datos relacionadas contra lo que vendría a ser Power BI, podemos darnos cuenta que si yo voy buscando la información dentro de un disco, una base de datos relacional, tengo que ir línea por línea y voy encontrando, repito, vuelvo a repetir, voy guardando esta información, como que voy iterando y voy guardando esa información en un lugar. Pero tengo que leer, vamos a agregar nuestro dibujito. Tengo que leer una vez la base de datos, tengo que volver a leer, y esto hace que sea muy tedioso, muy lento, muy complicado. De hecho, no está mal, tampoco está mal esto, pero no cumple lo que yo necesito, ¿verdad? De lo que vendría a ser el sistema de las tablas Vertipack. Las tablas Vertipack, así como dice, es la forma de trabajar de Power Query y por ende de Power BI y por ende de Excel ya con Power Query. Te toma la columna completa y te analiza la columna y te la guarda como un esquema dentro de lo que vendría a ser sus propias consultas. Entonces, ahorramos tiempo, ahorramos espacio, pero usamos mucha RAM. Eso sí, usamos muchísima RAM. Yo, por ejemplo, en mi caso, vamos a ver aquí, les voy a mostrar, yo tengo una capacidad de memoria RAM muy alta en comparación de lo que vendría a ser mi procesador. Mi procesador es muy bueno, estamos hablando de 1.3 de 5 núcleos, un Core i5, pero tengo 16 GB de RAM y quiero ampliar, ¿okay? Quiero poner el 32, pero la memoria RAM es la que hace todo el trabajo pesado, pero ayuda a que sea más rápido el trabajo también. Acá podemos darnos cuenta que dentro de una base de datos de SQL Server, podemos darnos cuenta de que una base de datos puede llegar a pesar casi 8 GB y en Access la mitad, 4, y lo que vendría a ser en Power BI es ni la mitad de Access. Estamos hablando de megas nada más. Entonces nosotros al trabajar con lo que vendría a ser esta tecnología nos ahorramos bastante espacio en disco, casi no molesta, de hecho trabajamos de forma virtual muchas veces, es muy práctico, tiene muchas ventajas.
¿verdad? El data modeling que ya estuvimos hablando anteriormente, ¿verdad? Esta es la forma de trabajar de Power Query, Power BI, en comparación al modelo tradicional. Pero no es porque esto sea mejor, sino que porque esto se usa para otra cosa y esto para otra cosa. Esto se utiliza para almacenar información y para guardar información, que está bien. De hecho, tiene que ser, pues, no hay nada raro ahí. Y esto me sirve para acceder a la información de forma más rápida, de forma más sencilla. Y que Power BI está hecho para hacer dashboard y Excel no. Tengo que hacer, yo les voy a mostrar dashboard en Excel que hice con grupos no puedo mostrar de mis clientes, pero sí puedo mostrar de mis alumnos. Entonces, al mostrarle eso, se van a dar cuenta que hacer un dashboard en Excel es hermoso, es espectacular, pero te cuesta un tiempo muy importante que tenés que invertir en ello, ¿verdad? Y en lo que vendría a ser Power BI es muy rápido porque está preparado para eso, ¿sí? Esa es la diferencia más grande. Pero tanto Excel como Power BI trabajan así, Dermis. Así trabajan, ¿sí? De esta manera. Prácticamente accede de forma directa a la información. No tiene que estar recorriendo la base de datos completa para poder acceder, ¿ok? Sí, Power BI es libre, es gratuito, esa es otra gran ventaja. De hecho, en la versión free de Power BI es hasta 2 GB de información y les cuento que es muchísimo. Les cuento que yo llegué a trabajar a más de 8 millones de registros y tenía 700 megas recién mi base de datos en Power Query. O sea, yo puedo ir mucho más allá y estamos hablando de información de un supermercado que me llegó, que era mucha información dentro de Access, y al traspasar a Power Query fueron 700 megas y sí, trabajaba sin problema. Y eso es una versión free de Power BI, sin problema. Entonces, si querés comprarla, si te la podés comprar, ¿para qué? Te la podés comprar cuando tenés más de 5 usuarios. Yo por cada cuenta, por cada dominio, puedo tener hasta 5 usuarios, que es una gran ventaja. Una de los truquitos que se puede hacer es crear una cuenta de directorio, una cuenta de marketing, una cuenta de stock, una cuenta de lo que sea. Pero por departamento se crean las 5 cuentas y pueden acceder más de una persona a esa cuenta, ¿verdad? Y se va creando esa información con ese dominio. Ahora, cuando ya pasás esa cantidad de usuarios, son $18 por usuario, que no es nada, no es nada. Y si querés comprarlo en la versión full, ya sería algo así, un poco más de $2,000, que en comparación a la competencia del mercado es un regalo, es un regalo. No es caro, para nada. Entonces, ese es el panorama de la parte de lo que vendría a ser el software en sí, ¿okay? Entonces, esto lo quería mostrar un poquitito antes de entrar en lo que vendría a ser el Excel. Vamos a ver, esto es un Excel, ¿sí? Y esto vendría a ser un dashboard en Excel, hecho por mis alumnos, ¿sí? Esto es un dashboard de Excel. Está muy bonito, está muy bien, pero esto lleva su tiempo, lleva su costo de inversión. Uno puede hacer su análisis, puede trabajar. De hecho, si no trabaja en Power BI, al trabajar en Excel, miren, el resultado es muy bueno. Tenemos datos que podemos ir leyéndolo por mes, por trimestre. Podemos ir sacando toda la información que queremos dentro de esta estructura. Podemos verlo bien en detalle y tenemos los botones que son los slicers o los segmentadores, que me sirven para ir filtrando según lo que yo voy queriendo de una forma muy ágil y muy práctica para toda mi base de datos, ¿verdad? O sea, yo aquí puedo trabajar, puedo ver de un solo año el trabajo de un solo año.
me va a ir mostrando la información por año, o por vendedor, o por ciudad. ¿Okay? Entonces yo puedo ver un tablero donde me muestra la información completa. Puedo decir que en Luque, en el año 2018, la vendedora Andrea Ortiz tuvo primero 217 operaciones. Esas 270 operaciones fueron transformadas en 1.194 artículos vendidos que tuvieron un costo de tanto, tuvieron una venta bruta de tanto y me generaron una utilidad de 39.692.700 guaraníes. O sea, yo puedo ver eso con solamente tocar. Y esto es simplemente información que yo puedo estar trabajando. También, vamos a ir viendo, vamos a llegar a eso. Acá esto vendría a ser la misma cosa presentada de otra manera en la misma base de datos presentada de otra manera, pero lo importante es saber cómo trabajan estas bases de datos. Acá tenemos Power Query, que es donde hacemos el modelado de datos. No recuerdo si este fue un grupo que trabajó con Power Query o no, pero vamos a ver ahora. Vamos a ver, mientras va cargando, les quiero mostrar Power Query para comparar Power Query con Power BI, con el Power Query de Power BI, porque hay Power Query en Power BI. Acá tenemos Power BI y acá tenemos el análisis en Power BI. Es totalmente más práctico, es mucho más sencillo. Acá tenés para acceder a Excel, ¿ves? Acá tenés para acceder a cualquier tipo de base de datos que vos podés trabajar directamente desde aquí. Pero mi recomendación es entrar a Power Query dentro de Power BI. Aquí tenemos editor de Power Query. Uno va creando y va teniendo su origen de datos. De hecho, acá tenemos las rutas guardadas de cada una de estas consultas. Y estas consultas son las que después la representamos en el Power BI. Entonces, esta es la forma que nosotros estamos trabajando tanto en Excel como en Power BI. Es muy similar el trabajo que hace Power Query. Power Query, de hecho, las herramientas son las mismas, solamente que la posición de los botones de repente es diferente. Acá no me está, por lo visto cambié de origen mi ruta, entonces podemos verlo. Podemos darnos cuenta de que estas herramientas que tenemos acá en Power BI son las mismas herramientas que tengo aquí en Excel. ¿Sí? Acá me está el tema de las rutas, es muy importante respetarlas. Solamente yo ya borré este archivo por ser viejo, pero igual es importante tener esos archivos, ¿verdad? Este es mi Power Query de Excel y este es mi Power Query de Power BI. Solamente que los botones acá son más grandes y acá son más chiquititos, están más compactos en Excel y en Power BI son más grandes y ocupan más espacio. Pero básicamente las herramientas son las mismas. Acá tengo un nuevo origen de datos desde un Excel, acá tengo desde más fuentes. Puedo ir directamente desde lo que vendría a ser una página web o así. ¿Noelia? Sí, ¿qué tal, profe? ¿Qué tal? No, y mi consulta era si la forma correcta sería ir alimentando la planilla Excel o actualizamos el query para poder actualizar el Power BI. Mi forma de trabajar, como les suelo mostrar a mis alumnos, es la siguiente. Si querés trabajar primero con hacer toda la importación de datos desde acá, desde Excel con el Power Query de Excel, ¿sí? Y venís acá, le das cerrar y cargar y le das que te crees solamente conexión, no haces nada en la tabla de Excel, esto quedaría en blanco, no tendrías ningún dashboard ni nada en Excel y directamente te vas al modelo de datos y después traerlo acá. Una vez que lo abrís acá, la ventaja es que al tenerlo en Excel y tenerlo en Power BI,
Podés trabajar en ambos según la necesidad de la empresa. Si la empresa necesita crear reportes imprimibles y que vos puedas ver y que puedas pasar por correo en formato de Excel, los trabajos que hagas acá se van a ir replicando en Excel, ¿ok? Y viceversa. Entonces, eso es importantísimo. Pero tu base de datos, tu origen de base de datos, si es en Excel, obviamente tenés que actualizarlo en Excel primero y después lo tragas. Depende de dónde vos estás buscando tu información, porque si vos estás buscando tu información en cualquiera de estos orígenes de datos que estamos teniendo acá, estos orígenes de datos deben de ser primero actualizados antes de actualizarse tu Power Query en Excel o en Power BI, no importa. Tenés que actualizar tu origen y tu origen se actualiza acá. Esa es tu pregunta, ¿verdad? De manera de poder intercalar. Generalmente cuando es una base de datos tipo SQL Server o lo que sea, generalmente ya está actualizado en tiempo real, de hecho. Entonces lo único que tenés que hacer vos es venir acá y actualizarlo y ya está, terminó todo. Justo yo le di a actualizar a esto donde tengo que dar. Bueno, ya cancelar. Okay. Entonces, otra gran ventaja, vamos a ir viendo un poco lo que tenemos aquí. Yo puedo ir viendo que con una tablita de ventas normal puedo sacar muy buena información. Inclusive acá no tengo la cantidad, acá tengo solamente la venta sin la cantidad. Entonces igual puedo ver y puedo quitar mis operaciones, que son muy importantes para comparar la cantidad de operaciones con la producción. O sea, yo tuve que hacer 21.800 operaciones para poder hacer 2.700 millones. ¿Ok? Entonces es importante ir teniendo en cuenta las operaciones y las ventas. Siempre. Las operaciones vendría a ser la cantidad de consultas que hay dentro de un servidor. ¿Ok? Y esto vendría a ser un slicer o un segmentador dentro de Power BI, a diferencia de Excel. Son más bonitos, más compactos. De hecho, los gráficos están hechos, de hecho, las herramientas están hechas para esto. Yo puedo ver y puedo ir teniendo información más práctica, más fácil de interpretar. Tengo tarjetas más fáciles de crear. En Excel cuesta muchísimo crear tarjetas. Los que estudian conmigo se dan cuenta que cuesta muchísimo crear tarjetas, ¿sí? Otra cosa que es muy bonito de Power Query es que yo puedo publicar. Si yo tengo el dominio, puedo publicar, ¿sí? Yo lo puedo publicar, lo puedo levantar. Este es mi área de trabajo de mi usuario, que es alejomesa@bitins.com. Ok, ya tenemos web, gente, Les presento, oficialmente tenemos web, estoy creando la web, estamos trabajando para crear la web, ya tenemos dominio propio, ya estamos registrados con Microsoft. Entonces, alejomesa@bitins.com es mi usuario y acá ya tengo unos cuantos trabajitos para que ustedes vayan viendo, que son los mismos que tenemos acá. Los mismos que tenemos acá. ¿Sí? Los mismos que tenemos acá. Este es un trabajo que estuvimos haciendo con un grupo de alumnos donde podemos darnos cuenta de que si yo toco aquí en Sales, voy a tener en este caso tengo el costo, aprieto Sales, tengo la venta, tengo lo que vendría a ser la parte de OLAP, o sea, las partes de los acumulados por mes, y tiene su, su Pareto por mes, y acá tengo el Pareto por cantidades, un diagrama de Pareto, que vendría a ser el acumulado en sí, la venta, y lo que vendría a ser el porcentaje de ese acumulado, lo que estamos viendo aquí. Entonces podemos darnos cuenta de cómo va creciendo, cómo va relacionándose el 80-20, cómo se relaciona, ¿sí? Y podemos ver el Pareto, tanto en lo que vendría a ser el acumulado en meses y el acumulado por productos, por países, en este caso, el acumulado por países y el acumulado por año, por mes, por semana. En este caso es por semana. Entonces podemos ir viendo, podemos ir trabajando, podemos ir analizando, podemos entregar información en tiempo real a toda esta gente. Y todo esto lo podemos levantar en internet y crear usuarios. Yo puedo con mi cuenta
crear 5 usuarios. Tengo uno que es el mío, después voy a tener uno de directorio, otro que va a ser para alumnos. Puedo crear hasta 5 usuarios con este mismo dominio de BitTeams. Entonces, si yo quiero tener más, lo compro, $18. Ahora, al tener aquí, esta es la misma información que estuvimos viendo acá, que está acá. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Que acá es más compacto, no tengo acceso a lo que vendría a ser la parte de los campos. Yo puedo filtrar más acá y puedo evitar, de hecho, que se pueda ver en un formato de edición. Esto yo tengo acá para editar. Si yo no quiero que se edite esto, no va a aparecer esto acá. Puedo llevarlo a PowerPoint, puedo llevarlo a PDF, puedo llevarlo a Excel sin problema. Puedo seguir viendo más trabajos. Acá vamos a ver el tema del acumulado con Pareto, que tenemos los botoncitos, ¿sí? Que podemos ir viendo los Paretos, y acá y allá podemos ir. Es el mismo trabajo que se hace aquí en el formato desktop, pero ya aquí en la nube. O sea, podemos acceder desde cualquier lado del mundo a esta información. Yo puedo preparar información y puedo traer una exposición en cualquier lado para poder entregar esta información. Puedo compartir esta información. Obviamente tengo que estar registrado como pago. Puedo trabajar con Teams. Y bueno, aquí está lo que vendría a ser la parte virtual, o sea, la parte de la nube, y la parte desktop, solo en la herramienta desktop. Esto es lo que se puede hacer. Esta es la forma que se puede entregar la información. Espero que les haya gustado esta charla, esta presentación de lo que vendría a ser. Creo que les abrió, la idea es abrirle el apetito. Llegamos a estar entre 20 personas. Estoy muy contento con ustedes. Hay un grupo de WhatsApp que se llama Galería BitTeams, que es de nuestro equipo consultor. Acá les pongo mi número de teléfono para los que no están dentro de Galería BitTeams, para que me escriban. Gracias, Enrique, gracias. Para que me escriban y ahí les voy dando entrada al grupo, ¿sí? 0993 50 19 87. Esto estuvo grabado, yo voy a editarlo y voy a pasar en ese grupo de WhatsApp, voy a estar pasando para que ustedes puedan ver el video, puedan descargarlo y tenerlo. Voy a levantar también un canal de YouTube, ¿verdad? Que va a estar conectado a nuestra web, para que ustedes puedan ver este video, y la información de los PPT le voy a estar pasando también dentro de ese WeTransfer. Espero que les guste. Un gustazo con todos, chicos. Tengo que entrar en clase, así que escríbanme, espero que me escriban. Un abrazo a todos. Chao, chao.